Un solo acto de crueldad, la venta de miles de adolescentes como esclavos, fue la semilla de una venganza que tardó 15 años en florecer. Cuando lo hizo, casi 1 millón de hombres se levantaron en armas, llevando al imperio de Augusto al borde del colapso en una guerra tan salvaje como las más famosas. Entonces, ¿cómo es posible que un conflicto de semejante magnitud, que desató el pánico en Roma, haya sido borrado casi por completo de las páginas de la historia? Para entenderlo, debemos viajar a los escarpados Balcanes de principios del siglo y a una tierra llamada Iliria, un lugar donde la memoria es larga y las deudas de sangre nunca prescriben. A lo largo de su vasta y compleja historia, Roma se vio envuelta en innumerables guerras masivas, conflictos que forjaron su identidad y expandieron sus fronteras hasta los confines del mundo conocido. Los ecos de las guerras púnicas contra Cartago, las campañas galas de Julio César o las interminables luchas contra el Imperio Parto en el este resuenan todavía hoy en los anales de la historia. Son epopeyas de estrategia, heroísmo y brutalidad que definieron el curso de la civilización occidental. Pero la historia, como un río caudaloso, a menudo arrastra hacia el fondo las corrientes más oscuras y turbulentas, dejando en la superficie solo los relatos más célebres. Hubo otros enfrentamientos, batallas y guerras enteras que, aunque olvidados por la posteridad, fueron igualmente cruentos, salvajes y en algunos casos mucho más peligrosos para la supervivencia misma del imperio. Una de estas guerras olvidadas, un capítulo deliberadamente silenciado por la vergüenza y el terror que inspiró, es la Gran Revuelta Ilírica. Durante 3 años de pesadilla, casi 1 millón de rebeldes, unificados por un odio antiguo y una sed de venganza insaciable, se levantó en armas contra el dominio romano, poniendo el mismísimo reinado del divino Augusto en un jaque tan desesperado que el pánico se apoderó de las calles de la capital del mundo. Para comprender la raíz de tal explosión de violencia, es necesario mirar hacia atrás, hacia la relación simbiótica y conflictiva que Iliria siempre tuvo con sus poderosos vecinos. Los ilirios, un conjunto de tribus aguerridas que habitaban la costa oriental del mar Adriático, habían vivido durante siglos con una relativa prosperidad. Su economía, en gran medida, se nutría de una actividad que Roma detestaba con todas sus fuerzas: la piratería. Sus veloces naves, las liburnas, eran el terror del Adriático, interceptando las vitales rutas comerciales que conectaban Grecia con la península itálica. Este negocio les había generado riqueza, pero también les había granjeado la enemistad perpetua de Roma. Durante décadas, los romanos habían lanzado expediciones punitivas para intentar someterlos, logrando victorias parciales y precarias. Sin embargo, los conflictos internos que asolaban a la República, como las guerras civiles, siempre acababan distrayendo la atención y los recursos de Roma, permitiendo que la piratería resurgiera con más fuerza. Este problema endémico, que había involucrado a algunos de los nombres más célebres de la historia romana como Marco Vipsanio Agripa, el brillante general y mano derecha de Augusto, o el propio emperador, se había convertido en una espina clavada en el costado del imperio. Pero fue un joven y ambicioso general, destinado a convertirse en emperador, quien dejaría la cicatriz más profunda: Tiberio Claudio Nerón. Hacía unos 15 años antes del estallido de la Gran Guerra, Tiberio se encontraba en Iliria con la misión de sofocar uno de los tantos levantamientos locales. Tras una campaña eficiente y despiadada, finalmente consiguió aplastar a las tribus rebeldes. Pero no se contentó con la victoria militar. Para dar un ejemplo que aterrorizara a toda la región y quebrara su espíritu para siempre, reunió a todos los adolescentes varones de las tribus vencidas, los arrancó de sus familias y los vendió como esclavos en los mercados del imperio. Fue un acto de una crueldad calculada, una herida que no sangró hacia afuera, sino que se enquistó en el corazón del pueblo ilirio, un veneno que esperaría pacientemente el momento adecuado para actuar. El tiempo pasó, y la paz que Tiberio creyó imponer con el terror no era más que una fina capa de hielo sobre un volcán latente. 15 años después de aquel acto infame, en el año 6 después de Cristo, el escenario geopolítico había cambiado. Tiberio, ya un general consumado y el principal candidato a la sucesión de Augusto, se encontraba en el corazón de Germania. Estaba a punto de lanzar la ofensiva final contra la última gran tribu rebelde que se interponía en el camino de la conquista romana hasta el río Elba: los marcomanos, liderados por su astuto rey Maroboduo. Para esta campaña definitiva, Roma había movilizado una fuerza colosal, posiblemente el mayor ejército que jamás se había reunido para una sola operación. La mayor parte de sus fuerzas de élite, sus legiones más veteranas, se concentraban en tierras germánicas.
Esto incluía a las 5 legiones que normalmente estaban estacionadas en Iliria, dejando la provincia estratégicamente desguarnecida. Pero un ejército de tal magnitud no solo requería legiones. Necesitaba tropas auxiliares, y Roma recurrió a sus provincias para obtenerlas. Se iniciaron duros y agresivos procesos de reclutamiento en todas las regiones del este, especialmente en Iliria y Panonia. Las órdenes eran claras. Cada comunidad debía proporcionar un número determinado de hombres para servir al imperio. Si una región no cumplía con la cuota asignada, un oficial romano tendría la autoridad para elegirlos directamente, seleccionando a los más fuertes y aptos. Para los ilirios, esta exigencia fue la gota que colmó el vaso. No era solo una leva, era un eco insoportable de la tragedia que había marcado a su generación. Aquellos que por entonces eran niños pequeños, los que habían visto con sus propios ojos como sus hermanos mayores, sus primos y sus amigos eran encadenados y arrastrados hacia un destino de esclavitud, eran ahora hombres adultos. La herida nunca había cicatrizado y la furia contenida durante 3 lustros encontró de repente un catalizador. La idea de entregar a sus propios hijos o a los jóvenes de su tribu al mismo poder que había destruido sus familias era sencillamente inconcebible. La chispa del resentimiento, alimentada por el reclutamiento forzoso, saltó y encendió la llama de la gran revuelta ilírica. Fue entonces cuando todas esas tribus, tradicionalmente divididas por rencillas internas, hicieron algo impensable. Se unieron. Desde los dálmatas en el sur hasta los breucos en el norte, docenas de clanes dejaron de lado sus diferencias y se agruparon bajo una sola causa y un solo estandarte: la aniquilación total de Roma en sus tierras. Según las fuentes romanas, a menudo propensas a la exageración, pero que en este caso reflejaban un terror genuino, la fuerza rebelde combinada sumaba cerca de 1 millón de almas, incluyendo unos 200.000 guerreros de infantería y casi 10.000 jinetes. Al frente de esta formidable marea humana se erigieron 2 caudillos, 2 líderes carismáticos y competentes que compartían, curiosamente, el mismo nombre: Bato. Estaba Bato de los Breucos, en el norte, y Bato de los Dálmatas, en el sur. Ambos coordinarían sus esfuerzos para asestar un golpe mortal y simultáneo. Para colmo de los romanos, la amenaza no era solo numérica. Muchos de estos rebeldes no eran simples bárbaros sin experiencia. Un gran número de ellos había servido previamente como tropas auxiliares en las propias fuerzas romanas. Conocían su disciplina, su organización, sus tácticas de combate, sus fortalezas y, sobre todo, sus debilidades. Sabían cómo marchaba una legión, cómo construía un campamento y cómo luchaba en formación. Este conocimiento interno convertía a la rebelión en un enemigo infinitamente más peligroso. Su primer movimiento fue una ofensiva brutal y coordinada. El plan era sencillo y aterrador: una purga sistemática de todos los romanos en Iliria. La violencia estalló de repente y por todas partes. Comerciantes, administradores, colonos y sus familias fueron cazados en las ciudades y las villas. Pero el objetivo principal fueron los pequeños destacamentos de legionarios que habían quedado atrás. Aislados y superados en número, los soldados romanos fueron masacrados sin piedad en una violenta y catártica persecución antirromana que tiñó la provincia de sangre. Iliria, en cuestión de días, fue limpiada de la presencia imperial. Pero la ofensiva no se detuvo en las fronteras de Iliria. Tras aquella masacre inicial, los rebeldes, envalentonados por su éxito y la ausencia de una respuesta romana coherente, lanzaron un asalto masivo sobre la vecina provincia de Macedonia. Una marea de guerreros furiosos descendió desde las montañas, devastando todo a su paso, quemando granjas, saqueando ciudades y extendiendo la matanza de romanos a un nuevo territorio. La escala y la velocidad de la catástrofe debieron ser simplemente impactantes. Una provincia entera, considerada segura y pacificada, se vio sumergida en un caos absoluto de la noche a la mañana. Las noticias, fragmentadas y teñidas de pánico, hablaban de legiones aniquiladas, de ciudades enteras pasadas a cuchillo. Las vías romanas, normalmente símbolos del orden y la conexión, se colapsaron con miles de refugiados que huían despavoridos, llevando consigo solo lo que podían cargar. Los puertos se convirtieron en un hervidero de gente desesperada, suplicando un pasaje en cualquier barco que zarpara hacia la seguridad de Italia o Grecia. La situación era increíblemente crítica, y los rebeldes se fortalecían con cada día que pasaba, su ejército engrosado por nuevas tribus que se unían a la causa y por el botín capturado a los romanos.
Cuando las primeras noticias de la revuelta llegaron a Roma, la reacción inicial fue de incredulidad, seguida rápidamente por un pánico abyecto que se extendió desde el Senado hasta el último ciudadano. El propio Augusto, el emperador que había traído la paz y la estabilidad tras un siglo de guerras civiles, se vio sumido en el terror. Y no era para menos. Los informes, cada vez más alarmantes, situaban a los ilirios a solo 10 días de marcha de las puertas de Italia. El corazón del imperio estaba expuesto y vulnerable. El grueso de las fuerzas romanas, las legiones de élite comandadas por Tiberio, se encontraba a meses de distancia en las profundidades de Germania, completamente ajeno a la catástrofe que se desarrollaba a sus espaldas. La última vez que Italia se había visto amenazada de una manera tan directa y existencial había sido casi un siglo antes, durante la revuelta de Espartaco. El fantasma del gladiador Tracio y su ejército de esclavos recorrió de nuevo los pasillos del poder. Y esta vez el enemigo estaba más cerca, era más numeroso y conocía perfectamente el arte de la guerra romano. Augusto, superando su pánico inicial, tomó acción de inmediato con la energía desesperada de un hombre que ve su legado a punto de desmoronarse. Anunció una leva general para reclutar a miles de reservistas y ciudadanos, una medida drástica que no se tomaba a la ligera. Impuesto un impuesto adicional y extraordinario a la clase alta romana, a los senadores y equites, para financiar la guerra, obligándolos a contribuir con una parte sustancial de sus fortunas. Pero la medida más extrema fue la llamada a filas de todos los veteranos ya retirados. Hombres que ya habían servido a Roma durante 20 o 25 años fueron arrancados de sus granjas y sus familias y obligados a vestir de nuevo la armadura. Para demostrar la gravedad de la situación y que no tolerarían ninguna objeción, Augusto decretó un castigo terrible para quienes se negaran a servir. Se les cortarían los pulgares, inutilizándolos para empuñar una espada o una lanza de por vida. Quedó meridianamente claro que la cosa iba muy en serio. Mientras tanto, decenas de emisarios a caballo fueron enviados a galope tendido hacia todos los rincones del imperio, llevando mensajes urgentes a los gobernadores y generales de las provincias. La orden era una sola: movilizarse para la guerra en Iliria, una guerra por la supervivencia de Italia. Finalmente, tras semanas de cabalgatas frenéticas, los mensajes de auxilio de Augusto llegaron a su destino. Los altos cargos romanos repartidos por el imperio comenzaron a movilizarse para la guerra. El gobernador de Mesia, una provincia fronteriza al este de Iliria, fue uno de los primeros en reaccionar. Su nombre era Aulo Cecina Severo, un general experimentado y duro. Consciente de que su provincia era la siguiente en la línea de fuego, preparó a sus 3 legiones para marchar hacia el oeste. Al mismo tiempo, el gobernador de la lejana provincia de Asia, en la actual Turquía, recibió la orden de enviar 2 de sus legiones en un largo viaje por mar y tierra para reforzar el frente. Mientras tanto, en el norte, en el campamento principal en Germania, un emisario exhausto finalmente encontró a Tiberio. Una vez que el futuro emperador leyó el despacho y comprendió la magnitud del desastre, actuó con su característica frialdad pragmática. De inmediato, buscó a Maroboduo, el rey de los marcomanos, su enemigo acérrimo hasta ese mismo día. En lugar de destruirlo, le ofreció una tregua, un tratado de paz que reconocía su reino y su estatus. Tiberio sabía que no podía permitirse luchar una guerra en 2 frentes. Con la tregua firmada, una decisión que asombró a muchos de sus oficiales, marchó de inmediato hacia el sur, hacia Iliria, al frente de sus 8 legiones. En sus filas, comandando un ala de la caballería auxiliar, cabalgaba un joven y carismático príncipe querusco, un rey germano educado en Roma que había obtenido la ciudadanía y el rango de equite. Su nombre era Arminio, y mientras marchaba hacia el sur para aplastar una rebelión bárbara, observaba, escuchaba y aprendía. Aprendería mucho de la estrategia romana, de sus vulnerabilidades y, sobre todo, de cómo una coalición de tribus unidas por el odio podía poner de rodillas al imperio. Lecciones que aplicaría 3 años más tarde con consecuencias devastadoras para Roma. Aulo Cecina Severo, por su proximidad al conflicto, fue el primero en llegar a tierra hostil. Mientras avanzaba por el sur de Panonia, sus exploradores le informaron de que un enorme contingente de ilirios, liderado por Bato de los Breucos, marchaba sobre la estratégica ciudad de Sirmium, un enclave vital para el control romano de la región. Severo, sin dudarlo, se movió rápidamente para interceptarles. El encuentro tuvo lugar cerca del río Drava y dio lugar a la primera gran batalla de la guerra. Fue un enfrentamiento de una ferocidad inaudita. Los ilirios, luchando en su propio terreno y con la moral por las nubes,
se lanzaron contra las legiones con un arrojo suicida. Los romanos, superados en número, pero superiores en disciplina, formaron sus muros de escudos y resistieron la embestida. La batalla se prolongó durante horas, convirtiéndose en una carnicería donde las líneas chocaban, se rompían y volvían a formarse. Al final del día, tras sufrir bajas espantosas, Severo logró una victoria pírrica. Había conseguido hacer retroceder a los rebeldes y salvar Sirmium, pero sus legiones habían quedado terriblemente maltrechas. Consciente de que no podía continuar la ofensiva en ese estado, se retiró a su provincia de Mesia para reagrupar a sus hombres, atender a los heridos y esperar refuerzos. Pasados unos días, una vez reorganizado, el tenaz Severo volvió al frente. Esta vez, su intención era coordinar su ataque con el de Tiberio, que avanzaba lentamente desde el norte. El plan era ejecutar un movimiento de pinza masivo, atrapando al ejército de Bato entre dos frentes y aniquilándolo. Pero por desgracia, la maniobra nunca pudo llevarse a cabo. Mientras Severo avanzaba, fue emboscado y atacado de nuevo por una gran fuerza iliria. Esta vez, los rebeldes consiguieron rodear por completo a las legiones romanas. La situación era desesperada. Atrapados, sin escapatoria y luchando por sus vidas, los legionarios de Severo protagonizaron una defensa heroica. Lucharon espalda contra espalda, formando un círculo defensivo y resistiendo oleada tras oleada de ataques. La disciplina y el entrenamiento romano se impusieron a la furia bárbara, y Severo, una vez más, consiguió una victoria increíblemente costosa, rompiendo el cerco y haciendo huir al enemigo, pero a un precio terrible. Con sus fuerzas totalmente diezmadas, reducidas a la mitad de su capacidad operativa, Severo comprendió que era inútil seguir intentando una ofensiva. Se vio obligado a tomar la difícil decisión de volver a Mesia, su propia provincia, que ahora se encontraba en un peligro mortal. Aprovechando que las legiones de Severo estaban ocupadas en Iliria, tribus de dacios y sármatas, procedentes del otro lado del Danubio, habían cruzado el río y estaban devastando el norte de Mesia, saqueando y quemando sin oposición. Severo tuvo que abandonar la guerra contra los ilirios para salvar su propia casa. Cuando los líderes rebeldes ilirios se percataron de la situación crítica de Severo, vieron una oportunidad de oro. Marcharon tras él hacia Mesia, con la intención de rematar a sus legiones debilitadas y quizás forjar una alianza con los dacios y sármatas para aplastar definitivamente el poder romano en la región. La situación estratégica para Roma estaba al borde del colapso total. En ese momento crítico, Tiberio, que avanzaba con cautela desde el norte, fue informado de todo esto por sus mensajeros. Comprendió que si Severo y sus 3 legiones caían, el frente balcánico se desmoronaría por completo. Inmediatamente, alteró sus planes y avanzó rápidamente hacia el sur, no para enfrentarse al grueso del ejército ilirio, sino para intentar rescatar a Severo. Sin embargo, su avance se vio constantemente obstaculizado. Los ilirios, conocedores del terreno, no le ofrecían una batalla campal. En su lugar, sus fuerzas eran atacadas sin cesar con tácticas de guerrilla. Fue en ese momento, frustrado por la guerra de guerrillas y consciente del alto precio que Severo había pagado por sus victorias directas, cuando Tiberio demostró por qué era considerado uno de los mejores generales de Roma. En lugar de empecinarse en una estrategia que no funcionaba, optó por hacer lo que mejor se le daba: una guerra logística. Comprendió que no podía aplastar la rebelión en una batalla decisiva, porque el enemigo no se la daría. Así que, en lugar de eso, acabaría con ella lentamente, de forma metódica e implacable. La estrangularía. Con este nuevo fin en mente, Tiberio cambió por completo el ritmo de su avance. Se adentró en el corazón de Iliria con un paso muy pausado, casi glacial. Dividió parte de sus fuerzas en grandes columnas que avanzaban en paralelo, y mientras lo hacían, aplicaron una brutal táctica de tierra quemada. Quemaron cosechas, graneros y aldeas. Sacrificaron el ganado que no podían llevarse. Envenenaron pozos. El objetivo era privar al enemigo de cualquier material útil, de cualquier brizna de alimento o refugio. De esta forma, Tiberio minimizó al máximo las bajas romanas, evitando las emboscadas y las batallas inciertas, mientras hería a los rebeldes en su punto más vulnerable: su capacidad para subsistir. El ejército rebelde, por muy grande que fuera, no tenía las complejas líneas de suministro de una legión romana. Dependía de vivir del terreno. Al destruir ese terreno, Tiberio los estaba condenando a morir de hambre.
Al ver esta nueva y aterradora estrategia, los caudillos ilirios no tuvieron más remedio que retirar a sus ejércitos hacia sus fortalezas en las montañas para aguantar el duro invierno que se avecinaba. Esto le dio a sus líderes algo de tiempo para planificar sus siguientes pasos, pero también le dio a Roma un respiro vital. Mientras tanto, en Necia, el incansable Severo, habiendo recibido algunos refuerzos, consiguió finalmente repeler y expulsar a los invasores dacios y sármatas, asegurando su provincia. Y una vez más, tan pronto como pudo, comenzó a marchar de nuevo hacia el oeste, hacia Iliria, con sus 3 legiones mermadas, pero ahora reforzado por las 2 legiones que finalmente habían llegado desde Asia Menor. Su objetivo ahora era sistemático y brutal: comenzar el asedio y la destrucción de las fortalezas enemigas, una por una. La guerra entró en una nueva fase, más lenta pero no menos cruel. Durante los 2 años siguientes, del año 7 al 8 después de Cristo, el conflicto se convirtió en una gigantesca operación de asedio y contrainsurgencia. Severo, con sus 5 legiones en el sur, avanzó con relativo éxito. Sus tropas asaltaron un Oppidum, ciudad fortificada tras otro. Las legiones romanas eran expertas en poliorcética, el arte del asedio. Construían rampas, torres de asalto, arietes y desplegaban su artillería de escorpiones y balistas para bombardear las murallas. Cada fortaleza que caía era un nudo menos en la red de resistencia iliria, pero cada asedio costaba tiempo, recursos y vidas. Mientras tanto, Tiberio, que ahora tenía vía libre en el norte tras la retirada de los ejércitos de campaña rebeldes, perfeccionó su estrategia de aniquilación logística. Dividió a sus 8 legiones en múltiples destacamentos más pequeños y móviles. Estos grupos peinaron sistemáticamente el territorio, quemando todo a su paso, persiguiendo a las bandas de guerrilleros que aún quedaban y asegurándose de que la tierra no pudiera sustentar vida alguna, ni mucho menos un ejército. Era una guerra sin gloria, una campaña de destrucción metódica diseñada para quebrar la voluntad del enemigo a través del hambre y la desesperación. Finalmente, a finales del año 7, las fuerzas de Severo, tras haber pacificado gran parte del sur, unieron sus fuerzas con las de Tiberio. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el mando romano estaba unificado y su fuerza era abrumadora. Reagruparon un total de 10 legiones completas, junto con un número masivo de auxiliares, caballería y las 2 legiones restantes que se mantenían en reserva, sumando quizás unos 150.000 hombres. Este ejército era, sencillamente, imbatible en un campo de batalla abierto. Ninguna fuerza que los ilirios pudieran reunir tenía la más mínima posibilidad de enfrentarse a ellos directamente. Sin embargo, esta concentración masiva de tropas, que garantizaba la superioridad militar, creó un nuevo y gigantesco problema. Impuso una carga logística abismal en las líneas de suministro romanas. Alimentar y equipar a un ejército tan colosal en un territorio devastado, en gran parte por ellos mismos, era una pesadilla. Los convoyes de suministros que llegaban desde Italia y Mesia tenían que ser enormes y estar fuertemente escoltados, ya que seguían siendo vulnerables a los ataques de pequeños grupos de resistentes. Tiberio, el maestro de la logística, se dio cuenta de inmediato de que mantener un ejército tan grande en operaciones activas era insostenible a largo plazo y podía llevar al desastre si los suministros fallaban. Por lo tanto, muy a su pesar, se vio obligado a reducir el tamaño de las operaciones durante el resto de la campaña. Envió a varias legiones a cuarteles de invierno en zonas más seguras y fáciles de abastecer, y continuó la fase final de la guerra con una fuerza más reducida, pero más ágil y sostenible. Una vez mejor organizados y con la logística bajo control, los romanos fueron poco a poco comiendo terreno a los ilirios de forma definitiva. La guerra se convirtió en una lenta y agónica sucesión de asedios a las últimas fortalezas de montaña donde los líderes rebeldes y sus guerreros más leales resistían. La resistencia iliria fue heroica hasta el final. Lucharon con la desesperación de quienes no tienen nada que perder, pero la maquinaria de guerra romana era implacable. Finalmente, en el año 9 de nuestra era, tras 3 largos y sangrientos años de lucha, la última fortaleza cayó. Bato de los Breucos fue traicionado y entregado a los romanos por Bato de los Dálmatas, quien a su vez fue capturado poco después. La gran revuelta ilírica había terminado. La provincia estaba en ruinas, su población diezmada y su espíritu, finalmente, quebrado. Roma había ganado, pero la victoria había tenido un coste terrible y había revelado una vulnerabilidad que el imperio preferiría olvidar. Y así, una guerra que movilizó a 15 legiones,
que provocó la leva de veteranos y ciudadanos, y que llenó de terror al propio Augusto. Fue relegada a una nota a pie de página en la gloriosa historia de Roma, un recuerdo incómodo de lo cerca que estuvo el imperio de ser devorado por la furia de aquellos a quienes había oprimido.